Arratsaldeon eta ongi etorri 2025ko ordenantza fiskalak aldatzeko ingo dugun udalbatza honetara. Gogoratu, udalbatza hau ezohiko udalbatza bada eta puntu bakarrik landuko dugu. Baita ere, hasieran esan nahiko nuke, Garazi Usandizak Zubiria zinegotzia bajan dago eta bere botoa delegatu egin du. Besterik gabe. Arratsaldeon, lehenengo puntua eta bakarra 2025ko ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena. Esan bezala, gaur ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena dakarkigu eztabaidara. Gai hau, mugarri garrantzitsua izan ohi da udalaren garapenerako, ezinbesteko diru iturria baita udalaren funtzionamendurako. Gauzak horrela, igoera orokor bezala, 2,6 2,6ko proposamena dakarkigu. 2,6ko zifra hau, 2023ko abuztutik 2024ko abuztura bitarteko KPIa 2,6 igotzelako ezartzea erabaki dugu edo proposatzea. Iruditzen zaigu proposamen hau orekatua eta zentzuzkoa dela. Hau da, bizi maila 2,6 igo bada, 2,6ko igoera proposatzea. Hala eta ez guztiz ere, 2,6ko igoera honetaz gain, badaude salbuespen batzuk eta salbuespen hauek puntuz puntu edo azaltzen saiatuko naiz. Lehenengo salbuespena gizarte zerbitzuetan izango genuke eta bertan eguneko arreta zerbitzuko erabiltzaileek 5% igoera izango dukete. Baina, pixka bat azaldu nahiko nuke, tasa hau edo nola ordaintzen den edo nola egiten den hau. 3 tasa mota daude, eguneko arreta zerbitzuko erabiltzaileentzako, batetik dago SMI edo salario minimo interprofesionalen azpitik daukaten errenta daukatenek euro bat ordaintzen dute eguneko eta igoera honekin euro eta 5 zentimo ordaintzera pasako dirateke. Bestetik, ongo ditzake SMI eta 18.000 euro bitarteko errenta daukatenek 2 euro ordaintzen dituzte eguneko eta 2 euro eta 10 zentimo igotzera pasako dirateke. Eta azkenik, 18.000 euro, baina errenta altuagoa daukaten herritarrek 3 euro ordaintzen dituzte eta 3,15 ordaintzera pasako dirateke. Kontuan izan behar dugu, 2022an zerbitzu hau martxan jarri zenez geroztik ez dela igoerarik egon eta hau gure ustez eguneratzeko modu bat da. Igoera baino eguneratzeko modu bat. Kiroldetan berriz, 2 igoera ezberdin daude edo, batetik da udalerriak aplikatzen duena eta hau orokorra izango da, 2,6koa. Bertan, Andoaingo kiroldegiak eskaintzen dituen zerbitzu ezberdinak egongo dirateke, eta bestetik egongo ditzateke Buruntzaldeako igoera. Hau 4,5koa izango da. Gogoratuko zarete, iaz nola itzen genuen Buruntzaldeko 4 udalerriek, hau da, Lasartek, Usurbilek, Urnietak eta Andoainek legealdiko plan bat egin genuela eta bertan igoera progresibo bat edo adostu genuela. Iaz 2,4koa izan zen, eta aurten 2,5koa. Hau, honek, bazkide txartelari edo eragingo dioke bereziki. Kulturan ere baditugu salbuespen batzuk, hor, iaz, EAJ-ko zinegotziekin izandako elkarrizketetan, beraiek adierazten ziguten, beraien ustez, basteroko tarifek azterketa bat edo merezi zutela. Eta berrikuspen bat behar zutela. Eta gaur hemen proposatzen duguna da azterketa horren eta berrikuspen horren ondorioa edo emaitza. Alde batetik, auditorioan edo zerbitzu erabiltzerakoan konturatu ginen erabiltzaile pribatuentzat edo kanpoko erabiltzaileentzat eguneratu gabeko prezioak zeudela. Eta horren alde batetik prezioiek eguneratu egin ditugu. Esaten den bezala, kanpoko erabiltzaileentzat edo erabiltzaile pribatuentzat. Eta bestetik, ikuskizunetan
tarifa bakarra zegoen eta iruditzen zitzaigun hori aldatu behar genuela eta tarifa hori etortzen zen artistaren katxaren araberakoa izan beharko dukela. Horrela, hemendik aurrera, tasa hauek onartuta, 3 eurotik 20 euro bitarteko salneurriak egongo dira. Basteron, eta horrela, usten dugu, alde batetik orekatuagoak izango dira da sarreren salneurriak eta bestetik herritarrak aterako dira irabazten. Eta azkeneko salbuespen modura edo hondakinen tasa azaldu nahiko nuke. Dakizuen bezala, Europatik zuzen tarau bat etorri da, udal guztietara, non esaten duen udal hondakinen bilketak udal kutxetarako zero kostua izan behar duela. Kontuan izan behar dugu, gaur egun, Andoaingo udalak mankomunitateari 1.449.000 euro ordaintzen dizkio da. Eta tasen bidez biltzen duena 973.500 euro dira. Orduan, nolabait esan, 985.000 euro eta 500 euroko zulo bat daukagu, eta gure proposamena da Europako araua betez, zulo hori edo 2 urtetan estaltzea. Ekarrita pixka bat, familia baten egoerara, honek esango duke, gaur egun 26,06 ordaintzetik 32,56 ordaintzera pasako ditzakela hiruhilekoan. Hala ere, gogoratu behar dugu, Andoainen, birtziklatzeagatik eta bosgarren edukantzea erabiltzeagatik 120ko obaria ditugula, eta dei egiten dugu, jendeari dei egiten dugu birtziklatzera, ez soilik jasangarriagoa dalako, baizik eta ekonomikoki, bai udalarentzat eta bai norbanakoentzat eta herritarrentzat ere hobeagoa dalako. Horiek dira pixka bat, aurtenerako prestatu ditugun tasak, hau da gure proposamena, esan bezala orokorra 2,6koa izango da, dauden salbuespenak azaldu ditut, eta besterik gabe, zuek galderarik edo baduzue, erantzungo dugu. Bueno, buenas tardes. Arratsaldeon, primeramente vamos a hacer un análisis de la propuesta que ha presentado el equipo de gobierno y después vamos a presentar nuestras propuestas. Las tasas y los impuestos municipales son la fuente económica de la que se nutren programas y acciones que redundan en la ciudadanía y que aseguran los derechos y la calidad de vida de las y los andoaindarras, en igualdad y sin discriminaciones. Así es como entendemos las y los socialistas la política fiscal, y esa es y será nuestra hoja de ruta hoy y también durante el resto del tiempo. Esta es la segunda ocasión en la que H. Bildu ha presentado su propuesta fiscal y permítanme que les reconozca que para este grupo municipal esta es una segunda oportunidad perdida para presentarnos un plan fiscal ambicioso, valiente, progresivo y progresista. Como bien acaba de explicar el señor alcalde, proponen por segundo año consecutivo una subida generalizada del 2,6% del IBI, del impuesto de vehículos o de los suministros de agua, entre otros muchos, una subida del 4,5% en los servicios deportivos, acordada con Buruntzaldea, una subida del 5% en la tasa del centro de atención diurna y este año, de forma excepcional, como así ha explicado, una subida del 25% del impuesto de basuras, al que se le sumará otra subida al menos del 25% de las tasas de 2026 para llegar a cubrir el coste del servicio. Por otro lado, queremos destacar y valorar que los últimos ejercicios están siendo positivos también en cuanto a recaudación foral, que redunda también en un mayor ingreso en las arcas municipales vía Fondo de Financiación Municipal de la Diputación. Hoy mismo hemos conocido que Andoain va a recibir 12.997.894 euros para el ejercicio de 2025, que son 280.373 euros más que en 2024 y lo que viene a ser casi 1 millón de euros más de lo que recibió en 2023. Por lo tanto, celebramos que la situación mejore. Y haciendo este sucinto análisis de la situación y siendo conscientes del necesario equilibrio que aporte unos ingresos al ayuntamiento que permita mantener una óptima capacidad económica, consideramos que era y es deber de H. Bildu buscar y trabajar con originalidad y valentía más alternativas y propuestas
que mitiguen de una forma más justa y equilibrada el impacto de estas subidas, sobre todo en cuanto a la carga fiscal de las familias que más lo necesitan. Créanme que esas alternativas existen y que las hay, pero para nuestra sorpresa, lamentablemente, no hemos encontrado nada nuevo y déjeme que les recuerde también que han tenido un año para poder trabajarlas. Por ello, entre otras cosas, desde el Partido Socialista tenemos que ser críticos con su propuesta, porque frente a la posibilidad de haber trabajado a lo largo de este año un sistema de tasas y bonificaciones progresiva, teniendo en cuenta los ingresos, ustedes han optado por aumentar la carga fiscal de manera generalizada al conjunto de la ciudadanía. Ni una sola propuesta de cambio destacable. En cambio, las y los socialistas, a diferencia del equipo de Gobierno, hemos apostado con nuestras propuestas por convertir bonificaciones de las ordenanzas fiscales en una herramienta de reparto un poco más equitativo y justo, aunque reconocemos que aún queda mucho camino por recorrer y ahí también les anuncio que siempre van a encontrar al Grupo Municipal Socialista porque nos corresponde no dejar a nadie atrás. Por otro lado, la propuesta que acaban de presentar, a juicio del Partido Socialista, queda muy lejos de implementar herramientas para dar solución al principal reto al que se somete el Andoain de 2025 y, si me permiten, el Andoain del futuro, como es el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y la justicia social. Y en estos tres pilares, que el Partido Socialista considera fundamentales, vivienda, sostenibilidad y justicia social, es donde hemos centrado nuestras propuestas, que vienen a complementar y, si me permiten, de manera humilde, a mejorar su documento. ¿Por qué nos centramos en el acceso a la vivienda? Porque para los socialistas es el momento de poner en marcha y hacer uso de todas las herramientas en materia de vivienda que están en manos de este ayuntamiento. También las herramientas de política fiscal y dar así un paso más en aras a mitigar uno de los mayores problemas que tiene el municipio, que es la escasez de oferta de vivienda, tanto de alquiler como de compra a precio asequible, haciendo uso para ello de medidas de impacto y valientes, como las que nos ofrece la norma foral, como por ejemplo el establecimiento de bonificaciones fiscales atractivas con el objetivo de movilizar el parque de viviendas vacías existentes en Andoain y su posterior incorporación al mercado de alquiler social. Hablamos de medidas, alguna de ellas que todos conocemos, que son novedosas de este mismo año y que se han tratado en la mesa de vivienda y que no encontramos ni una sola razón que nos justifique el que no se hayan incorporado al texto para avanzar dentro de nuestras propias competencias municipales en el apoyo y colaboración en la política de vivienda que se está desarrollando por parte del resto de instituciones públicas, como es, por ejemplo, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. ¿Por qué nos hemos centrado en la sostenibilidad? Porque para las y los socialistas de Andoain es de vital importancia seguir fomentando la construcción y la rehabilitación de viviendas con un alto ahorro energético. Consideramos que hay que seguir dando pasos ambiciosos, también en materia fiscal, que acompañen a nuestras vecinas y vecinos en la transición energética de sus viviendas. En este sentido, proponemos la creación de incentivos que redunden en un mayor número de viviendas energéticamente eficientes y sostenibles en Andoain, sobre todo teniendo en cuenta el parque de vivienda antiguo que tenemos. ¿Y por qué nos centramos también en la justicia social? Porque para el Grupo Municipal Socialista es indispensable no esperar ni un minuto más para implementar un sistema tributario progresivo que ayude a reducir la desigualdad, dirigirnos a una distribución más justa de la carga fiscal con tasas e impuestos equitativos y proporcionales a la capacidad económica de las y los ondendarras, a la vez que reconociendo los diferentes modelos de familias existentes. Estamos convencidos de que en política hay que tomar decisiones valientes, pasar del dicho al hecho y, al igual que se hizo cuando sufrimos las terribles consecuencias económicas de la pandemia y del alza de precios por la invasión de Ucrania, ser capaces de adaptarnos a cada situación para dar una respuesta a medida. Y, en ese sentido, las y los concejales que conformamos el Grupo Municipal Socialista creemos que es momento de ser ambiciosos para responder primeramente a las tensiones existentes, tanto en el mercado para la adquisición de vivienda protegida como de disponibilidad de pisos de alquiler, al fomento de viviendas medioambientalmente más sostenibles y, por último, a implantar un sistema fiscal local más justo y progresivo, es decir, que pague más quien más tiene. Creemos, sinceramente, que las propuestas que vamos a presentar pueden ser de gran valor en ese camino. Permítame un momento. Bueno, ustedes ya conocen las propuestas porque así las presentamos en la Comisión de Hacienda,
pero aún así voy a intentar ser breve y hacer un pequeño resumen de cada una de ellas. En cuanto a la primera propuesta que hemos presentado, esta consiste en modificar el apartado de bonificaciones del IBI actual, ya que únicamente se tiene en cuenta el número de hijas e hijos, por un modelo fiscalmente progresivo y a la vez más justo, en el que el porcentaje de la bonificación a aplicar en el IBI varía en función de los ingresos y del número de hijas e hijos en la familia. En este sentido, y como ejemplo de la propuesta, en el texto actual, una familia numerosa de 3 hijas e hijos se puede beneficiar de un 50% en el IBI de su vivienda actual, independientemente de que tenga mayores o menores ingresos. Con nuestra propuesta, dicha familia podrá alcanzar un máximo del 90% de bonificación si tiene entre 0 y 26.000 euros de ingresos anuales, un 60% si sus ingresos están en la horquilla entre 26.001 euros y 55.000 euros y un 40% de bonificación si sus ingresos familiares están entre los 55.001 euros y los 90.000. A partir de esta cantidad, obviamente, no se tendrá derecho a bonificación. Este porcentaje va variando y aumentando a medida que aumenta el número de hijas e hijos. En definitiva, con esta modificación que proponemos, una familia numerosa con menores recursos económicos podrá ver aumentada su bonificación pasando del tope del 50% actual a un 90% y en el caso de familias numerosas de alto poder adquisitivo que hasta ahora se beneficiaban igualmente de dicho descuento, verán ajustado el mismo. En caso de que algún hijo o hija de familia numerosa padezca algún tipo de discapacidad o incapacidad laboral declarada, el número de hijos de la unidad familiar se verá modificado, ya que dicha persona computará a estos efectos como 2. Creemos, sinceramente, que con esta nueva propuesta damos un paso más, pequeño, pero lo damos, para configurar un sistema de bonificaciones más justo y progresivo y, de paso, proteger las rentas más bajas de aquellos sectores de población más vulnerables. En la segunda y décima propuesta proponíamos la toma en consideración también de las familias monoparentales en las bonificaciones del IBI y del impuesto de tracción mecánica, como ya desde hace años se están reconociendo a propuesta del Partido Socialista en tasas como el polideportivo, la escuela de música o la guardería. Igualmente, en esta ocasión, teniendo en cuenta el número de hijas e hijos e ingresos familiares, como en la anterior propuesta. Desgraciadamente, en el informe de la técnica de rentas se nos indica que dichas propuestas no se contemplan en la norma foral y, por lo tanto, ha informado negativamente en cuanto a su aplicación. También es cierto que ello no ha sido óbice para que en otros municipios de Guipúzcoa sí se haya aprobado este tipo de bonificaciones y actualmente se estén teniendo en cuenta las familias monoparentales. Por ello, haciendo nuestro el informe de la técnica de rentas, como no podría ser de otra manera, vamos a retirar las propuestas 2 y 10 y solicitamos que no se sometan a votación. En este sentido, nuestra propuesta política es clara. Apoyamos el reconocimiento de los diferentes modelos de familia, tenemos el convencimiento de que terminará siendo así y que más pronto que tarde podremos volver a presentar estas dos propuestas, pero en ningún caso queremos que se pueda generar a día de hoy un problema de inseguridad jurídica a las familias monoparentales de Andoain. La tercera propuesta consiste en sustituir la bonificación actual del 50% del IBI a las viviendas que son objeto de cesión en el marco del programa de vivienda vacía por una nueva bonificación del 99% del IBI, cuyo uso sea objeto de cesión en programas del Gobierno vasco en el marco del programa de vivienda vacía Bizigune o del programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre ASAP o en el marco de otros planes y programas autonómicos forales o municipales similares. Esta es la medida a la que me refería novedosa y que se habló en la mesa de vivienda y que no comprendíamos que no se trajese aquí. Con esta medida se refuerza el compromiso del Partido Socialista con los pasos a dar a nivel fiscal para la ampliación de la oferta de vivienda de alquiler protegido en Andoain, a la vez que se apoya con incentivos fiscales y económicos que hacen más atractivo el alquiler de las viviendas vacías. La cuarta propuesta va dirigida a movilizar, haciendo uso de herramientas fiscales, tanto la obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta. Proponemos establecer una bonificación a los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta y que no figuren entre los muebles de su inmovilizado. Se aplicarían las siguientes bonificaciones, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de la obra. El 90% durante 3 años a las viviendas de protección oficial y para el resto de los inmuebles el 90% el primer año, el 80% el segundo y el 70% el tercero.
La quinta propuesta consiste en establecer una bonificación del 50% del IBI para las viviendas de protección pública de nueva construcción, así como los garajes y trasteros vinculados a las mismas, en proyecto y registralmente durante un plazo de 5 años, contado desde el otorgamiento de la calificación definitiva. La sexta propuesta consiste en aplicar una bonificación del 50% del IBI en las viviendas que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol u otras energías renovables. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores o sistemas de calefacción y agua caliente, que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Esta bonificación se aplicaría durante 5 años desde la instalación del sistema y se concederá a petición de los sujetos pasivos durante 5 años desde la instalación del sistema y será referido a viviendas construidas antes del año 2005. La séptima propuesta consiste en aplicar una bonificación del 50% en el IBI para los inmuebles que tengan una etiqueta de eficiencia energética de clase A o B y apoyar así a quienes han invertido para adaptar sus viviendas. La octava propuesta consiste en aplicar una bonificación la posibilidad de aplicar una bonificación del 50% del IBI en los inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan del correspondiente homologación. Las bonificaciones de este artículo solo serán aplicables durante 5 ejercicios. La novena propuesta que presentamos, siguiendo la premisa descrita en la primera, consiste en modificar el apartado de bonificaciones actual del impuesto de vehículos, ya que únicamente se tiene en cuenta el número de hijas e hijos por un modelo fiscal progresivo y a la vez más justo, en el que el porcentaje de la bonificación a aplicar sobre el impuesto varía en función de los ingresos y del número de hijos e hijas. En este sentido, y como ejemplo de la propuesta, actualmente una familia numerosa de 3 hijas e hijos se puede beneficiar de un 40% en el impuesto de su vehículo, independientemente de que tuviese mayores o menores ingresos. Con esta nueva propuesta, dicha familia podrá alcanzar un máximo de un 90% si tiene entre 0 o 26.000 euros de ingresos anuales, un 60% si sus ingresos están en la horquilla entre 26.001 euros y 55.000 y un 40% de bonificación si sus ingresos familiares están entre los 55.000 y 90.000 euros. A partir de esta cantidad no se tendrá derecho a bonificación. Este porcentaje, igualmente que la propuesta 1, va variando y aumentando a medida que aumenta el número de hijas e hijos y puede llegar a alcanzar el máximo permitido por la norma foral de un 90%, a diferencia del tope actual, que está marcado al 75% para familias numerosas de categoría especial. La décima propuesta, que consistía en lo mismo que la anterior, pero reconociendo a las familias monoparentales, como ya hemos comentado, vamos a retirarla con la esperanza de que más pronto que tarde podamos volver a proponerla. La decimoprimera propuesta que presentamos se trata de una corrección del texto actual que afecta al apartado 7.2 del Servicio de Expedición de Documentos. Nuestra propuesta va orientada a unificar criterios y evitar confusiones respecto a lo que se considera familia monoparental y la documentación justificativa que se solicita. En el texto actual, en la relación de documentos que se exige para acreditar dicha condición de familia parental, se exige, entre otros documentos, y abro comillas, el libro de familia en donde consten las hijos, hijas y certificado de defunción del otro cónyuge en caso de viudedad. Consideramos que en ningún caso una familia monoparental puede equipararse a una familia que recibe un ingreso por orfandad. Por ello, proponemos eliminar este apartado e incluir únicamente como justificación la presentación únicamente de la copia del libro de familia. Y la 12ª propuesta que presentamos consiste en congelar las tasas del centro de atención diurna que H. Bildu, incomprensiblemente para este grupo municipal, propone subir un 5%, ya que, como todos ustedes sabrán, es un servicio que actualmente va dirigido a 12 personas mayores pensionistas en riesgo de dependencia o situación de dependencia en grado 1, cuyas pensiones en muchos casos son bajas y consideramos que no está para nada justificada dicha subida del 5%. Y ya, por finalizar, confiamos y esperamos que estas 10 medidas sean tomadas en consideración por el resto de grupos para su inclusión en el texto final, porque, como he dicho al principio de mi intervención, al Partido Socialista nos corresponde también no dejar a nadie atrás y creemos sinceramente que estas propuestas pueden ser de gran valor para avanzar hacia un mayor acceso a la vivienda, a la sostenibilidad y hacia la justicia social. Muchas gracias. Arratsaldeon, bueno,
Gaurko eztabaidan gure posizioa azaltzen saiatuko naiz. Gogoeta orokor bat eginez, zerga politikak, tasa politikak edo ordenantza fiskal bat ulertzen dugu dela erakunde horren nolabait jasangarritasuna o bideragarritasuna bermatzeko tresna bat, ez? Eta alde hortatik planteatzen den 2,6ko igoera orokorra egokia dela iruditzen zaigu. Bestak beste, udal batek inbertsio gaitasuna behar dulako, eta inbertsio gaitasun hori bermatzen dulako, nolaiteko kapazitatea o ahalmen ekonomikoa ematen diolako, eta margen gehiago ematen digulako baita ere daukagun gastua eta sarreren arteko oreka hori murrizteari. Eta geroz eta desorekatu hori murriztu, orduan eta hobeto. Beraz, bat egiten dugu premisa orokor horrekin. Eta gustatuko litzaiake gero zerrendatzea, pare bat alor, gure ekarpenak edo nolabait lanketa prozesu baten emaitza izan diranak, eta behintzat balioan jartzeko proposamen hortan txertatu direla, eta horrek gure aldeko bozka eraginko duelako, ez? Alkateak aipatu du, kulturan iaz planteatzen zen sarreran igoera orokor bat, 12 eurotatik 14 hori bertan bera usteko esan genuen, erreflexio bat irikitzeko, nik uste erreflexio horren emaitza izan du da, nolabait basteroko sarrerak egokitu behar dutela baita ere, gaitasunan arabera, ekitaldien arabera, berezik katxetan arabera, eta hemendikan aurrera sarrerak ez dira izango 12koak, 14koak, izango dira 3 eurokoak, 4koak, 6koak, ekitaldi motaren arabera, ez? Guretzako garrantzitsua zen, bermatu nahi genulako nolabait handengo kultura eskaintzaren bermea edo nolabait fidelizazioa, ez? Basterora joaten dira, beste nolabait joaten dira jende guzti horren fidelizazioa. Eta irutzego alegin hori, eskatutako alegin hori egindala, eta bentsertatu dela, beraz hori errekonozitzea. Beste gastu bat eskatzen iaz ere, eta batzordan ere baina berein esan dugu, momentuetan Andoainak badituela azpigitura batzuk, eta kasu honetan kultura azpigitura batzuk erakargarriak, eta horrek askotan eskualde mailan o lurralde mailan ematen gaituela, kanpoko jende, elkarte, enpresa edo jarduera ezberdinak herrian egitera. Eta hori ona da, herria dinamizatzen laguntzen duelako, baina aipatze genuen inguruko eskualdeko beste udalekin alteratuta, nolabait gap bat geneukala, edo merkeegi zirela gure instalazio horien erabilera gastuak, eta batez ere horrek sortzezuela erakundearengan, udalarengan, bestelako gastu batzuk kudeaketari zegozkionak, edo garbiketari zegozkionak adibidez, eta hori gure gain hartze genuela, ez? Orduan plantatzen genuen, aizue, estutu dezagun hemen margena dago, eta homologatu gaitezen eskualdeko inguruko azpigituretara. Norbaitek esan dezake bai, eta izu, herriko elkarteak, nik uste goratu behar dela, herriko elkarteak salbuetxita daudela, udal ekipamentu guztiek erabiltzera, beraz, egokitzapen hau da kasi kanpotik etorren nahi duen batentzat, eta herriko ekipamentuak erabili nahi dituen batentzat. Beraz, ekarpen hau ere landu da eta sartu da, eta alde hortatik gure poza. Kirolari buruz alkateak aipatu du, iaz eskatu genion, Andoain izan zedila nolabait bitartekari edo nolabait bi muturren aldean edo nolabait egintzeko zuena oreka lan hori eskualde mailan igoera progresibo eman komun bat guztien artean adosteko, ez? Eta nik uste honek hartzen dena da konpromezu horren betetzea, ez? Iaz 4%-aren zan, aurten 4,5, urrengoan 5 izango da, beraz alde hortatik ere importante iruditzen zaigu ez soilik Andoaingo kirol zerbitzuen tasak, baizik eta eskualde mailan, Buruntzaldeako eskualde mailan ditugun tasa horien adostasuna, Andoainek jokatu duen papera, zentzu hortan interesgarria iruditzen zaigu. Eta azkenik, gehiegi luzatu gabe, hondakinen inguruan, ez? Ez soilik nik, hemen gaudenok, aurratikan EAJaren ordezkari izan diren asko, eta bereziki, aipatu nahiko nuke Mari Jose Izagirre zerbitzutako zinegozia izan da, eta hondakinen kudeatzatuko duzaio, behin baino gehiagotan pleno hontan erantzun digu, zerbitzua defizitarioa da, zerbitzua saiatu behar dugu, berrintzen, tasak egoitu beharra daude, nik uste askotan entzun gora egiten zen, eta denok nolabait sartzen ginen ruleta batean, aurrera bota, aurrera segi, eta utzi gauza dauden bezala, orain behartuta, tamalez behartuta izan da, baina nolabait tasak, hondakinen inguruko tasak, berdinduko du gaur egun existitzen den defizit hori. Gu kritiko izanik, hobeto litzakeen, hau azkeneko urtetan egin baliz progresiboki, bapatean 2 urtetan 150 igo behar izan baino. Baina, daukagu, efektibamente alkateak epatu du, Europar direktiba dago, eta direktiba hori gero, estatuko legedia batetan transponitzen da, eta bete beharreko legedia da. Beraz, kasu honetan behartuta bada ere, nik uste
orekatu dezakegu 400.000 eurotikan gorako defizita. Ia 500.000 iristen den, egun 500.000 iristen den defizit hori ez. Beraz, nik uste, herritarrek jakin behar dute askotan, erabiltzen ditugun zerbitzu horiek ere kostu bat dutela, eta kostu hori zaindu behar da, eta nahi sartuko esanez, hondakinen inguruan ditugun erronka mankomunak herri hontan, hondakinen mailan eta ezarritako nolabait helburu ambiziosoak, 70%ko erreziklatzen sasa, alegia, exigitzen digu nolabait optimizatzea gure hondakinen inguruko kudaketa, eta besteak beste zerga politika honekin lotuta dago, eta zentzu hortan, egokia ikusten dugu. Zuzenki ez egite aipatu duen edo ez, baina bien bitartean ere gobernu taldearekin eta alkatearekin zuzenan ere beste bi alor plantatu dizkigu, gobernu taldeak aurkeztutako bi proposamen, familia, guraso bakarren inguruko nolabait egokitzapen bat, ez? Kasuistika ezberdin horiek eta gehiago zabaltzeko, eta beste ere jarduera ekonomikoari dagokion bat, kooperatiben inguruko hobariak nolabait eguneratzeko esango dugu, eta gaurko egungo realidadera hobeto egokitzeko biak ala biak azken asteetan asko hitz egindakoak dira, eta gure aldeko babesa jasongo dute, eta horixe gure posizioa gaurko diktaminatu den eta aurkezten den prozesu honen inguruan. Bueno, nuestro posicionamiento respecto a las tasas municipales previstas para este año, básicamente el incremento general del 2,6%, que es vinculado al IPC, nos parece razonable. Lo mismo pensamos del incremento de las tasas relativas al polideportivo, que fueron acordadas por la Mancomunidad de Burruntza. En cambio, la propuesta de incremento de las tasas por la recogida de residuos urbanos nos parece mejorable. Entendemos que este incremento viene marcado por la imposición de la Unión Europea, que dice que todo el coste del servicio de gestión de residuos ha de ser abonado por los usuarios del servicio, siguiendo la máxima de que quien contamina paga. Esta última parte es la que a nuestro juicio es claramente mejorable en esta ordenanza. Somos conscientes de que a falta de un modo de saber con exactitud cuántos residuos genera cada vecino o el grado de correcto reciclaje de cada unidad familiar, el cobro de esta tasa no alcanza la justicia que propugna la citada máxima, pero debemos trabajar en la búsqueda de una fórmula más equitativa. En este sentido, son algunas las propuestas que hemos hecho llegar al equipo de Gobierno para su estudio de viabilidad e implantación en las tasas del próximo ejercicio. Por ejemplo, suplementar la tasa domiciliaria en función del número de habitantes empadronados en la vivienda, reducir las tasas en los garajes por no ser estos generadores habituales de residuos, reducir las tasas en los comercios, en los locales comerciales que no tienen actividad por la misma razón, incrementar las tasas de los establecimientos de alimentación, hostelería, los que se consideran grandes generadores, al menos si no están adscritos a los diversos programas de recogida selectiva y reducción de la fracción resto. Incluir en el cálculo del coste del servicio la previsión de la realización de una campaña divulgativa centrada en el hecho de que cuanto menos residuos generemos, menos pagaremos, y mantener, y si es posible mejorar, las bonificaciones a quienes hacen una buena gestión de esos residuos. Somos conscientes de que es así en la mayoría de los hogares, pero queremos animar al resto a mejorar las cifras del municipio, por el bien de nuestros bolsillos, pero sobre todo por nuestro más preciado bien, que es el planeta. Hoy aprobamos la propuesta confiando en que, como hasta ahora, el equipo de Gobierno tendrá en cuenta nuestras aportaciones. Vale. Egia esan, gure proposamenean, gero ogasuneko batzordera eman genuen gehitzeko bi puntu eman genitun, bat familia guraso bakarren inguruan eta beste jarduera ekonomikoen gaineko zerren inguruan, Imanolek aipatu ditu eta iruditzen bazizue aurkeztu egingo ditut eta gero pixka bat erantzungo dizuet. Familia guraso bakarren kasuan, finean da, orain arte jatorriz familia guraso bakarrak zirenei aplikatzen zitzaiezkiela hobariak, ez? Eta azken egun asteetan izan dugu kasu bat nun eskatzen zuena iruditzen zitzaigun zentzuzkoa zela, gainera
aplikatzen zela beste udalerri edo beste herrialde batzutan ere, eta txertatzea proposatzen dugu. Kasu izango ditzake, familia guraso bakar kontsideratzea, banaketa edo dibortzio sententzia egiaztatzen badu, zaintza eta kustodia esklusiboa egiaztatzen badu, eta beste gurasoaren aldetik manutentzioa ez jasotzen salaketa egon eta egiaztatzen bada. Horiek eman genitun ogasun batzordera eta horiek txertatzeko eskatuko genuke. Eta bestea, jarduera ekonomikoen gaineko zergan kooperatibentzat izango ditzake, hor gaur-gaurkoz, babes bereziko kooperatibak eta kooperatiben artean ez dugu bereizketak egiten, eta den ejertzen dute 185ko obaria guk eskatzen duguna da soilik babes bereziko kooperatibak izatea 185ko obari hori. Orduan, hau urte luzetan egonda hemen Andoain udadean, eta iruditzen zaigu egokiagoa dela, guk proposatzen gundu bezala egotea ordenantza. Pixka bat erantzunez, atzetik aurra hasiko naiz, Pepe, asko hitzein dugu azkeneko astetan, pago por generazioni buruz, ez da egun batetik bestera martxan jartzeko sistema hauek lanketa eskatzen dute, eta bai zu eta baini bi alderdiak ados ginen, horren urtei begira pago por generazion horren bila joan beharko genu da, hauek eta justuena izan dadin. Imanolek aipatu duen bezala, iaz beraiekin izandako elkarrizketetan kulturako egin zituzten hausnarketak eta azterketak egin ditugu, eta gaur datoz proposatuta pixka bat egindako azterketaren ondorio bezala, eta azkenik alderdi sozialistari hiru gauza. Batetik, pixka bat harritzen gaitu lau urte gobernuan egon, gauza gehiegi proposatu ez, eta orain astebetean nahi izatea, dakizuenean gauza aldaketak ez dira da bat errezak, astebetean nahi izatea den aldatu, lau urte gobernuan egon hori batetik. Bestetik, esan duzu, incomprensiblemente EH Bildu propone una subida del 5% eguneko arreta zerbitzuan. Eta uztaileko zehazki, uztaileko gizarte zerbitzutako batzordean, hau, proposatzen danean, EH Bilduk bere gizarte zerbitzutako zinegotziaren aldetik eta teknikariak zetuta proposatzen danean, ez dezue kontrakotasunik, ez dezue inongo galderarik egiten, eta are gehiago alde bozkatzen dezue. Hori uztailan. Eta orain esaten dezue, incomprensiblemente, gu gatozela, hau uztailan proposatu genuen, akta hemen dago, proposatu genuen. Eta orduan, etzen duten ez kontrakotasunik agertu, ez zalantza agertu, eta guk hortan oinarritu dugu, batzorde hartan egindako herri dugu. Hala eta guztiz ere, zuek ordenantzak aldatzeko eta proposatzeko benetako asmoa balen baukazue, nahi badezue, bihartik aurrera jarri gaitezke 2026koak lantzen. Horixe. Bueno, esto es un poco un déjà vu, y yo creo que los que estábamos en la Comisión de Hacienda del año pasado, cuando se trabajaron las tasas, y Podemos trajo una propuesta, una idea que, pues exactamente como la que ha presentado hoy, las lanzáis, pero no las proponéis, y las propuestas se proponen, se debaten y se votan, ya se quedó, y también está recogido en acta, que ibais a usar el año 2024 para trabajar sobre un modelo de tasas más progresivas. Y os sorprende cuando el Partido Socialista trae en sus propuestas el trabajo que no han hecho ustedes. Porque nosotros sí lo hemos hecho. Mejor o peor, pero lo hemos hecho. Y lo hemos presentado. Y lo mismo con la mesa, con las medidas de vivienda. Dicen ustedes que no hemos presentado nada en 4 años. Oiga, no sé cuántas propuestas presentaron ustedes en la oposición. Egira tú. Pues mira, precisamente lo he mirado. Y no pasan de 5.
Y las 4 ocasiones que tuvieron de votarlos, en 3 votaron afirmativamente, por lo tanto no debían de estar tan en desacuerdo, y en otras abstuvieron, no presentando ni una sola medida que mejorase las mismas. Por lo tanto, un poco de respeto a las propuestas que trae aquí el Partido Socialista, que ha hecho su trabajo. Por otro lado, sobre el tema de vivienda, les sorprende que las traigamos. Oiga, pero es que estáis ustedes diciendo aquí, en el pleno pasado, a un ciudadano, que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en sus manos. Y no es cierto. No es cierto, porque la norma foral fiscal del IBI nos da hasta 8 herramientas que podemos poner sobre la mesa. Y este Ayuntamiento solo tiene 2 puestas. Nos quedan otras 6. Y ustedes, o sea, esto es... ahora lo traen. Pues sí, lo traemos, porque consideramos que hay que ponerlas. Porque otros municipios, o sea, el Partido Socialista no ha inventado la rueda, no hemos traído propuestas inventadas, hemos traído propuestas que están puestas, bonificaciones que están puestas en municipios de todos los colores. Y si no, hagan ustedes el ejercicio que he hecho yo y miren en cuántos municipios las tenemos. Lo tienen ustedes... Bueno, ahora no lo encuentro. Pero lo tienen ustedes en las normas forales. O sea, están en un montón de municipios puestos. ¿Por qué en Andoain no? ¿Por qué en Andoain no se pueden proponer? ¿Y por qué no se pueden adaptar? Si tenemos y sabemos que tenemos un problema de vivienda. Si la mesa de vivienda funcionase y si la mesa de vivienda se hubiese reunido antes de la presentación de tasas, pues igual las podríamos haber debatido y haber traído aquí unas propuestas consensuadas. Pero como dijimos en mayo, va a medio gas. Por lo tanto, no nos acusen a nosotros de hacer nuestro trabajo. Ikusi badin baduzu aurreko legealdiko tasan plenoak eta ikusi baituzu, kontuatuko zinean EH Bilduk egin dituen proposamena, gaina gogoan dut bat bereziki landu genuena COVID ondorengo garaian tabernen terrazena eta ikusiko zen ditun hor gure proposamenak zeintzu ziren eta ikusiko zenun gure oposizio eta gure tasen onartze hori erantzunkizunez jokatzeko zebazada. Eta hori ikusiko zenun, ikusi bademezu beste hori ikusiko zenun. Bestetik, harritzen hau pasaden legealdian hiltzen utzi zenuten etxe bizitza maila, esan gehiazu bestetan mesedez zenbat etxe bizitza maileko bidera egintzian, orain aktibatu dugu a medio gas, baina claro, a medio gas gehiago izango da aurreko legealdiko 0 baino, ez? Eta azken niren esan dizudana, oan etortzea esan ez, inkompresiblemente EH Bildu propone una subida del 5% eta uztailaren 22an gizarte zerbitzutako batzordean baiezko ematen dezue. Hor erabakitzen da, hor dago teknikaria, hor ematen dira azalpenak, hor baiezkoa. Eta handik 2 hilabetea hemen, esan ez dezuela ulertzen EH Bildu no da proposatu ezakenei. Bueno, nik uste horrek nahiko dagin adierazgarria dela. Eta honekin mentzan nire aldetik bozketan jarriko nuke, bai. Bueno, les recuerdo que las tasas se aprueban aquí en el pleno de hoy y no en la Comisión de Servicios Sociales de julio. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, a ustedes también les digo, aquí podemos estar echando balones fuera sobre lo que se hizo o no se hizo en la pasada legislatura. Pero es que es la segunda oportunidad que han tenido ustedes para traer aquí las tasas. La segunda, y les quedan otras 2. Otras 2. Por lo tanto, céntrense, que tenemos trabajo que hacer y dejen de tanto escudriñar lo que no se hizo. O sea, o lo que no hicieron ustedes o lo que se podía haber hecho pero no se hizo. Y en eso creo que estamos de acuerdo. Y sí, tenemos una herramienta, que es la mesa de vivienda, que está Elkarrekin Podemos presidiéndola. Y es una mesa de vivienda que es ineficaz. Y a las pruebas me remito, es ineficaz. No lo voy a negar, no lo voy a negar. Es ineficaz. Está siendo ineficaz. O sea, pues usted, que ha elegido un compañero de viaje, pídales explicaciones. No, Pero es que no se haya convocado una mesa de vivienda para tratar las tasas, cuando en mayo hablamos de qué medidas había, que ahí todos estábamos de acuerdo en todo, sí, esto, sí, tal, bien. Joder. Y luego venimos y no las tenemos. Claro.
A ver. Y es que va a pasar lo mismo, perdona, Sí. con el tema de la progresividad. Porque se va a establecer un grupo, sí, después de que han conocido nuestra propuesta, porque todavía no nos han presentado aquí cuál es el grupo de trabajo que van a establecer. Lo han dicho en nota de prensa, pero ni lo han explicado en la Comisión de Hacienda, ni lo han explicado en este Pleno. Una vez que han conocido nuestras propuestas de progresividad para las bonificaciones, han sacado ustedes de la chistera que van a establecer un grupo. Ese grupo ya existe, que es la Comisión de Hacienda. Y ahí pónganse a trabajar, porque el año pasado ustedes se comprometieron, y voy a tener que ser amigo de... Bueno, se comprometieron con el Elkarrekin Podemos y con el resto de grupos a trabajarlo, y no se ha hecho. Y mucho me temo que no se va a hacer este año tampoco. Yo espero que sí, y confío en que sí. De hecho, si este año también se han hecho algunos trabajos no públicos, pero sí de cocina. Yo hice esas gestiones, consulté con el departamento técnico y me dijeron que no era viable en este momento ponerlos en marcha. Porque esta misma propuesta, con esta misma tabla, ya la presenté yo al equipo de gobierno el año pasado. Le doy la razón en que quizá la tenía que haber presentado a la totalidad del Pleno y no fue así. Pero sí que existían estas mismas, prácticamente iguales las propuestas. Por eso estas propuestas me gustan. Me gustan varias de las propuestas que ustedes han presentado. No todas, pero sí que me gustan varias. Bueno, pues tiene hoy usted la oportunidad de apoyarlas. Claro que sí. Bueno, nik amaitzea dira, Txon, amaitzea dira. Zentratzeko eskatzen diguzu, eta nik uste bi hilabetean baiezko batetik ezezko batera bere boto ematen dunak daukada pixka bat hori argitu beharra edo zentratu beharra. Eta honekin amaitzen dugu, bueno, nahi zuetzen. Sí, bueno, se está convirtiendo en una costumbre, no tenía intención de intervenir, pero bueno, quiero que por alusiones, señor Fondón, le pido respeto, porque si quiere decir algo puede pedir el micro con toda paz y que todo el mundo le escuche y le puedan ver. Si no, pues sí que le pido que pida la palabra y cuando el resto del mundo habla, pues le agradecería que nos escuchara o por lo menos, ya sé que no le va a importar mucho lo que vamos a decir, porque ya me remito a sus gestos, pero por lo menos pues tenga la decencia de dejarnos hablar. Probablemente no todos los concejales que están aquí sentados conocerán, porque efectivamente no estuvieron la legislatura pasada, pero el señor alcalde sí que estuvo. Entonces, no se puede decir que la mesa de vivienda se dejó de hacer y dejar en cuestionamiento el por qué se dejó de hacer como si la quitáramos porque no queríamos trabajar en ella. Creo que es bueno ser fiel a los hechos y contar las cosas tal y cual se producen. Y usted debería saber que esa mesa de vivienda sobre todo se hacía para reunirnos con diferentes asociaciones que eran las que nos iban dando los inputs de los que tenemos que hacer, porque como muy bien saben todos ustedes, lo que somos los concejales ya tenemos las comisiones y otras foros y reuniones para debatir. El objetivo fundamental de la mesa de vivienda era, lógicamente, escuchar también a la ciudadanía y a las asociaciones al respecto. En primer lugar, fue Cáritas la que dejó de poder venir por diferentes circunstancias que tenían. Luego nos llegó FIARE, que también se disolvían y que en consecuencia iban a dejar de venir. Stop Desahucios, en su momento en Andoain, nos trasladó que también se dejaba de producir y que ya no se iban, porque bueno, se disolvían y eso nos lo trasladó a servicios sociales y así se comentó en las comisiones de servicios sociales y todo el mundo estuvo a favor de dejar de hacer las mesas de vivienda porque no tenían sentido, porque el foro precisamente era para escucharlo. Con lo cual, me parece, cuando menos, muy populista y demagógico querer dejar a la vista de todo el mundo que se dejó de hacer la mesa de vivienda por unas razones cuando fueron por otras que la más importante, insisto, eran escuchar. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la vivienda, la anterior legislatura, era uno de los grandes retos de Andoain, que creo que todas las personas que nos presentamos a las elecciones municipales así lo describimos y dijimos que íbamos a hacer acciones y entre las cuales ustedes dijeron que iban a entrar a resolver los problemas que estaban enquistados, como podrían ser Ama Cándida, que simplemente era una cuestión de tiempo, de procesos documentales,
que se produjeron, lógicamente, porque el Departamento de Urbanismo hizo muy bien su trabajo y conforme ya se pudieron y se fueron dando todos los pasos, se desbloqueó, no porque H. Bildu hiciera nada, sino porque los procesos documentales llevan su tiempo y se tuvo que hacer. De Etxeberrietas hace mucho que no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Como muy bien se ha dicho, el otro día ha habido un vecino a la cual también se le explicó y se le dijo que desde la alcaldía se le iban a dar soluciones porque todos los problemas que había habido de vivienda y que habían estado en sus manos se habían resuelto. Esperamos que nos cuenten qué ha pasado al respecto, porque tampoco nos han dicho nada desde ya el pleno anterior, qué ha pasado en estas casi ya 15, 17 días que han pasado. No tenemos ningún conocimiento de vía ustedes sobre qué gestiones se están haciendo al respecto. No sé si con la persona afectada se le están dando las explicaciones, desde luego a los grupos políticos no. Y creo que la mesa de vivienda, como muy bien se ha dicho, lleva un montón de meses sin convocarse y tomar soluciones. Es verdad que pueden gustar más o pueden gustar menos propuestas, pero por lo menos aquí, en estos momentos, hoy, hay propuestas para votar. Si el Partido Socialista no las hubiera presentado, no habría absolutamente ninguna, con lo cual permítanme decirles que si nos importa tanto la vivienda, pues si seguimos sin hacer nada, difícilmente vamos a llegar a hacer soluciones. Para lo cual aprovecho también para decir que de las zonas tensionadas tampoco sabemos nada. Ya Rentería ha presentado la documentación, la Sarte Oria la ha presentado, Irún la ha presentado, Zumaya también la ha presentado, Galdakao creo que también. Bueno, es decir, hay un montón de ayuntamientos que están haciendo un montón de cosas. Todos sabemos que hay que hacer un plan, sabemos que se está haciendo, pero el tiempo corre en nuestra contra. Y día que pasa, día que otros vecinas y vecinos de otros municipios están teniendo ya, bueno, por lo menos están dando los primeros pasos para poder avanzar en ello y, desde luego, las vecinas y los vecinos de Andoain no pueden decir lo mismo. Y en eso, sobre todo, bueno, pues a usted le apelo, señor Iparraguirre, por el hecho de que usted asumió la mesa de vivienda, la presidencia de la mesa de vivienda, y al señor Álvarez le apelo pues porque es nuestro alcalde y, sobre todo, porque también se comprometió a dar un montón de pasos que, insistimos, no se están dando. La ciudadanía no puede seguir esperando. Requiere de que nosotros avancemos. Y lo mismo que lo han hecho en otros municipios, que además muchos de ellos son de H. Bildu, o sea que no tenemos ningún problema en decirlo, también del Grupo Municipal Socialista, porque para 5 que tenemos ya hay 2 y un tercero que está en camino, ya ha tomado soluciones. También sé que desde AJ también las están haciendo, pero lo que tenemos claro sobre todo es que la ciudadanía de Andoain por ahora no está teniendo ningún resultado, con lo cual les dijimos en su día, aterricen ya, que a nosotros no nos dieron 4 meses, ustedes llevan ya más de 1 año y 4 meses, por favor, aterricen, que la ciudadanía no puede seguir esperando. Gracias. Bueno, uste badakizu da, damakizkigun 15 hilabete, 16 hilabete hauetan egin dugun guztia, badakizue, eta guk badaukagu bide horri bat, bide horri argi bat, eta horri jarraituko diogu. Eta besterik gabe, hau tasen zea da, udalbatza da, eta unai noda bozkatuko dugu, gure proposamena denengo, edo noda bozkatuko dugu. Barkatu. Quería explicar la postura del Partido Socialista respecto a las 2 propuestas que han presentado, aparte de ellas, respecto a la que han anunciado sobre las bonificaciones a las cooperativas, las vamos a apoyar. Sin embargo, la referida a la definición de la familia monoparental, porque va en contra de lo que para nosotros consideramos una familia monoparental, no la vamos a apoyar. Nuestra concepción de las familias monoparentales o monomarentales es únicamente aquella que está compuesta por un solo progenitor o progenitora y uno o varios hijos o hijas, y o que ante la existencia de progenitores exista una denuncia o sentencia de no haber recibido la manutención por parte del otro progenitor o progenitora, por lo que la familia depende de un único ingreso. En ningún caso consideramos que una familia monoparental es aquella en la que existen 2 progenitores o progenitoras y que tenga que existir sentencia de separación o divorcio o vigilancia y custodia exclusiva. Primero, porque exigiendo una sentencia de separación o divorcio, como así indica la propuesta de H. Bildu, se está teniendo en cuenta únicamente a los hijos e hijas de las parejas que se han unido previamente en matrimonio y no así a las que han nacido fruto de una pareja soltera o de una pareja de hecho.
Nos parece, por lo tanto, que es discriminatorio y además es algo que ya se trató hace tiempo y se decidió matizar en el documento de las ordenanzas, creo, precisamente que en las del polideportivo, por todos los problemas que ello estaba causando, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y además creaba confusiones. Nos abrimos a que ustedes estudien la posibilidad de bonificar las tasas a familias con una sentencia de separación o divorcio o que tengan la vigilancia y custodia exclusiva de uno o varios hijos, pero bajo ningún concepto definir eso como familia monoparental, porque para nosotros no lo es. Bai, urrengerari dagokionez, normalena eta ohikoena izaten da, aurkeztu dan dataren arabera edo urrengeraren arabera bozkatzea. Eta, gero, onartuko balira proposamen hauek, txertatuko lirateke irizpenean, eta gero bozkatuko beharko genuke irizpena bere kasuan aldaketa horiekin. Orduan, alderdi sozialistaren proposamenaren aldeko botoak? Barkatu guk ez dakagu proposamen bat karra, 10 dia. Esan nahi da, eta orduan, banan bozkatzea eskatuko genuke, porque azken fina... Bozeramaile batzordean gelditu ginen, dena elkarrekin bozkatuko genuela. No, eso no es cierto. Nik uste argi utzi behar dugu bozeramaile batzordean gai hau landu zala, eta zehazki galdu zen, gaina aldetu zen, ze ea proposamen hori bozkatuko zen formalki dena batera zegoen aurkeztuta, eta galdu zen ea ingo zen ala mantendu, edo banan proposamena aurkeztuko ziren. Eta alderdi sozialistak erabakizun osotasuna mantentzea. Beraz, guk bai eskatuko dugu... Eso no es cierto y además quiero recordar que tú no estabas en la Junta de Portavoces y yo estaba y digo que eso no fue así. Se dijo de votar una a una las propuestas exactamente igual que se hizo el año pasado en las tasas. Y quien no diga eso no está faltando a la verdad. Idazkarian egontzan, nik horrela ez duen entzun, eta nik uste horrela etzala izan. Ez geha hasiko gainzatzen, baina, eta idazkariak gabezen, baina, guk etzan esan puntuz puntu bozkatuko zan. Niko, Pepe, ez esatezu, etzan izan, ez? Ez? Nik horren besteko zehaztasunik ez dut gogoratzen, edozein kasutan eskatzen balin badute, berez alkateak erabaki behar du, ezakiten zuten, alkateak erabaki behar du bozketa nola izango dan. Planteatu dezakete momentuetan ere bai, hori posible da. Horrela planteatzen badin baduzu ez geha zego, baina ez esan behintzat bozeramale batzordean horrela planteatu zan izan hemen gaude, 1, 2, 3, 4, 5 pertsona eta zu bakarri diozu kontrakoa. Hala ere, puntuz puntu bozkatu nahi badezue, puntuz puntu bozkatuko dugu. Pero es que precisamente seré yo el que sabe lo que dijo. Y se dijo que se votase como el año pasado, que se votaron las propuestas una a una. Nik bakarrik, por alusiones, eta errespetu falta iritu zait, tu no estabas, así que no, o sea, ni ez naiz egon, nire lankidea egonda, eta talde bezala koordinatuta gaude perfectamente. Eta hau da gai bat bereziki landu egenoena, ze iaz eztabaida berdina egontzan. Eta jarriko da formalista. Proposamen bat aurkezten bareima, bozkatzen da proposamen bat. Eta proposamenak banatu behar dira, registratzen dira eta kudatzen dira proposamen ezberdinak bezala. Eta zehazki gai hau bereziki landu zen ala, eta alderdi sozialistak orain dela astebete esan zuen, dena osotasunea landuko zela. Eta berdin du iaz aurrekoan nola. Erabaki izan, ingo zela, bozketa bakarra. Guri berdin zaigu, baina irutzen zaigu, errespetu falta horiek zuetzinan egon, han ez dakizu, barkatu. Gu egon ginen bilerantan, eta esan zana. Alderdi sozialistak izan zuen aukera, erregistratzeko ez bat, 12 proposamen. Baina erabaki zuen proposamen bakarra erregistratzea. Eta hala, gaur egun erregistron ala dago sartuta bozkatzeko. Ez dugu esaten ezin da ni bozkatu, baina formalki bakarra erregistratu da. Eta ez dugu amestu ez zerbintzat, hori argi utzeniko nuke. Nosotros, en nuestro registro pone claramente propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, propuesta 4 y así hasta la 12. No sé qué... Bueno, Aritz, badakizu, 5 pertsona ginen bidera hortan, 4 berdin entzun genuen, eta zu horren entzun. Hala ere, ez da izango, bozkatzen dugu puntuz puntu eta listo. Eskerrik asko. Me gustaría decir una cosa. Vamos a ver, nosotros, como hemos dicho, hemos estudiado estas propuestas y algunas de ellas nos gustan.
Por eso, nuestro voto en conjunto iba a ser una abstención, porque nos gustaría poder trabajar sobre estas propuestas para mejorarlas en lo posible y tratar de introducirlas el año que viene. Tratándose de votarlas una a una, no sé, no tengo claro mi posición de voto, sobre todo porque no las he tratado así con mi grupo municipal. Pero bueno, podremos hacerlo. Puntuz puntu hastegea. Lehenengo puntuaren aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, bigarrengo puntuaren, bigarrengoa ez da, hirugarrengoaren aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, hirugarrengo botoaren aldeko botoak, laugarren proposamen aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, Pepe. Bosgarren proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, seigarrengo proposamenen aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, zazpigarren proposamenen aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, zortzigarren proposamen aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, bederatzigarrena aldekoak, abstentzioak, kontrakoak, hamargarrena ere ez, hamaikagarren proposamenaren aldekoak, abstentzioak, kontrakoak, eta azkenik, hamabigarren proposamenen aldekoak, abstentzioak, kontrakoak. Beraz ez diaban hartu talde sozialistaren proposamenak. EH Bilduko proposamenen inguruan, guk argi geneukan gure proposamena bakarra zela, eta orduan puntu bakar bezala bozkatuko dugu. EH Bilduren proposamenean txertatzeko aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, EH Bilduren proposamena onartu da. Bozkatu beharko litzateke Ogasun Batzordearen irizpena, behin Bilduren proposamenak txertatuta. Gure proposamenaren Ogasun Batzorde eman genuen proposamen aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, gehiengoz onartzen da. Esan bezala, ezoiko udalbatza izanik, ez dago galde erregurik, eta orduan amaitutzat emango genuke gaurko udalbatza. Mila esker.